Hola, ¿qué tal? Soy Jan y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aulex, su podcast de confianza. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, egresado de la BEMV y actual director del CRIE 15, el maestro Eduardo Enrique González Báez. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Mucho gusto tenerlo aquí. Como mencioné, es egresado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Y bueno, para contextualizarlo un poco en este podcast, estamos hablando primeramente acerca de la asesoría y el acompañamiento, pero nosotros como estudiantes de la licenciatura en inclusión educativa, pues nos vamos eh, a dirigir hacia este ámbito, ¿no? Y pues lo primero que quisiera que me platicara un poco es de su trayectoria que ha tenido desde que estuvo en la normal y egresó de la misma. ¿Cuál ha sido esta trayectoria que ha seguido? Bueno, actualmente tengo 38 años de servicio en educación especial. Desde que egresé de la normal, de inmediato me incorporé a educación especial porque en ese año, cuando yo ingresé, se abrió la opción de que cuando estuvieras en cuarto grado tú podías hacer un curso especializado de tal forma que al egresar te incorporaras a educación especial. Esto respondía a la necesidad de cobertura. Hacían falta docentes que se incorporaran a educación especial, entonces de manera económica, digamos, la normal implementó estos cursos de especialización, digamos, que en el cuarto año quienes estuvimos interesados en ello nos incorporábamos. Entonces salíamos de cuarto año y ya salíamos, digamos, con una especie de certificación para incorporarnos a educación especial. Yo estaba estudiando la carrera de profesor de educación primaria, pero repito, nos dieron esta opción y yo me interesé en ello y así fue como me incorporé a educación especial desde 1985. Ok, muy interesante cómo ha ido cambiando pues tanto los planes como... Porque antes pues solamente se necesitaba la secundaria, ¿no? Para ingresar a la normal y... Sí, efectivamente, nada más se necesitaba la secundaria, así, digamos, en el 85 a mí me tocó ingresar así. Bueno, yo había hecho la prepa, pero el 99% de mis compañeras y compañeros egresaron de la secundaria y de inmediato se incorporaron a la normal. En el caso de educación especial, no existía la carrera de educación especial en la normal y en ninguna normal aquí. Habían escuelas de especialización. Algunos compañeros, terminando la normal, después hicieron la Ujú. especialización, ¿no? Pero era fuera de aquí no existía eso. Ya. Y una vez que egresaste de la normal, ¿cuál fue este camino que fuiste siguiendo para llegar hoy en día a ser director de un servicio de educación especial? Bueno, yo estuve trabajando alrededor de 10 años como docente de grupo. En aquel entonces, imagínense, un CAM, un solo CAM, era también de atención múltiple, pero en aquel entonces era de atención múltiple porque atendía todas las discapacidades, por eso era el múltiple, ¿no? Y entonces en el CAM, aquí en Jalapa, en el CAM 6, yo me incorporé a lo que entonces se llamaba el área de retraso mental. Estaba el área de ciegos, está el área de sordos y el área de discapacidad neuromotriz, se llamaba así en ese entonces, y retraso mental. Imagínense la nomenclatura de aquel entonces, todavía se llamaba retraso mental. Digo, eso si lo piensas ahora, esto es así como te asustas nada más Sí. de escuchar esa expresión. Bueno, yo me incorporé en 1985 y así se llamaba el área, lo que ahora corresponde a discapacidad intelectual. Estuve alrededor de 10 años trabajando como docente de grupo de discapacidad intelectual. Y a partir de mi trabajo en esa área y en ese grupo, tuve la fortuna de que me invitaran a ser asesor técnico, de tal forma que yo la mayor parte de mi carrera, de esos 30 y tantos años que tengo de servicio, vamos a decir que tengo 40 años, ¿no? Digo, el año que entra cumplo 40 años de servicio ya. Este año yo cumplo 39, el año que entra 40. De esos 40 años, digamos que 10 fui docente de grupo y 30 he sido asesor técnico pedagógico. Entonces, cuando llevaba yo como 10 años,
Eh, a ver, va a sonar un poco presuntuoso, pero también quienes estaban en la asesoría técnica en aquel entonces, pues también estaban como headhunters, ¿no? O sea, estaban buscando a ver quién podía incorporarse Sí. también como asesor técnico. Entonces conocieron mi trabajo. Paréntesis, en aquel entonces yo empezaba mi carrera teatral, ya tenía yo 15 años de carrera teatral en aquel entonces mucho del arte teatral yo lo estaba trabajando con mis niñas, era algo muy llamativo, es decir, llamaba yo la atención y entonces voltearon a verme y dijeron, este cuate puede ser también asesor técnico. Mm. Entonces, como 30 años he sido asesor técnico, la mayor parte de mi carrera. Eh, bueno, no, en realidad como 20 años, porque tengo actualmente 10 años como director Mm. de servicio del CRI. Este año cumplo 10 años como director de servicio, en este caso de un CRI. Sin embargo, actualmente también me volvieron a llamar al departamento. Yo me incorporo al departamento de educación especial también de este año, aunque paralelamente yo he seguido trabajando con el departamento y la Dirección de Educación Especial como asesor técnico pedagógico, porque, bueno, pues como ya yo tenía muchos años y estuve trabajando, estos 20 años de los que hablo los hice en el departamento y la Dirección de Educación Especial como asesor técnico. Entonces, pues los nuevos jefes que van llegando saben de mi trayectoria y me siguen invitando. Entonces ahorita también, aparte de ser director, soy asesor técnico del Departamento de Educación Especial Federal y algunas tareas también las hago con la dirección. Ok, ok, qué interesante. Y de estos 20 años que nos dices que estuviste de lleno como ATP, cuéntanos en qué consistía este trabajo, cuál era la parte medular y pues lo que nos quieras compartir, ¿no? Bueno, es muy interesante porque yo entré en el 85 y ya existían las figuras de asesores técnicos, pero no era una figura formalmente establecida en el organigrama del sistema educativo, en este caso para educación especial, no estaba, digamos, bien reglamentado, era como un cargo honorario, ¿no? Lo cual también tenía como un ingrediente muy satisfactorio para quienes hacíamos esa función. El caso es de que en aquel entonces, decía yo, ya existían la mayoría eran asesores técnicos. De hecho, yo no recuerdo haber tenido un asesor técnico hombre, sino todas eran mujeres. Y eran muy respetadas las compañeras asesoras técnicas de aquel entonces, las respetabas mucho. Incluso era en cierto sentido intimidante porque académicamente estaban muy reconocidas. Entonces, si te llegaba una asesora técnica a asesorar, a veces era más supervisión que asesoría, ¿no? Porque iban a ver cómo estabas haciendo el trabajo, ¿no? Sí. Y además muchas cosas de educación especial estaban en pañales también, ¿no? O sea, educación especial cumple 40 años, tampoco es muy vieja educación especial aquí en el estado de Veracruz, ¿no? Entonces, 45 años. 40 y algo de años tiene educación especial aquí en Veracruz. Entonces tampoco es tan nuevo. Quiero decir que cuando yo entré era también, habían 2, 3 años en que había Sí, sí, empezado sí. educación especial aquí en el estado de Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, así estaba la figura de asesoría técnica. Y entonces, ¿cuál era el objetivo de los asesores técnicos en aquel entonces? Estaba específicamente enfocado a las metodologías que tú ocupabas. De hecho, había un asesor para discapacidad motriz, uno para retraso mental, uno para ciegos y uno para sordos. Había un asesor para cada área. Entonces venía tu asesor y yo estaba en retraso mental, ahora discapacidad intelectual, entonces tenía mi asesora y específicamente me asesoraba sobre la metodología. Y todavía más específicamente hablando sobre las didácticas que yo ocupaba con mis niños. Me revisaban mi plan didáctico, qué materiales, qué actividad, etcétera, ¿no? Esa era la función central del asesor técnico. Por supuesto, los asesores técnicos, a su vez, del departamento, antes no existía Dirección de Educación Especial, del departamento, en este caso federal, previamente iban a las capacitaciones nacionales, allá en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces llegaban y nos daban cursos específicamente o enfáticamente de metodologías, ¿no? Esa era la función sustantiva. Entonces, a mí me invitan al departamento, repito, no existía Dirección de Educación Especial, el Departamento de Educación Especial Federal,
Me convierto en asesor y se sigue sobre la misma línea. Muchos años se siguió sobre la misma línea. Bueno, prácticamente yo trabajé sobre con ese énfasis. ¿Cuál? Trabajar metodologías especializadas para mis compañeros maestros. Y estaba específicamente dirigido a los docentes. Mi asesoría, antes nada más era asesoría, no se ocupaba acompañamiento, era específicamente con docentes, y yo llegaba a un CAM antes eran centros psicopedagógicos, y ahora se convirtieron en USAER. Entonces iba con mi profe de USAER o de CAM, y iba yo, mi foco de atención era sobre sus metodologías, ¿no? Y los asesores pues estábamos especializados en alguna de las áreas, ¿no? A lo largo de estos años, bueno, yo seguí trabajando enfáticamente sobre discapacidad intelectual porque fue sobre mis primeros años como docentes, aunque también estuve en audición y lenguaje. Y ya después me especialicé en autismo, de tal forma que mis años últimos como asesor técnico, bueno, de mi primera etapa de estos tantos años como asesor, lo terminé como especialista en el área de autismo. Entonces yo tenía otra función. Les decía, al principio era la función de asesorar directamente a los docentes, ¿no? Sobre metodologías de acuerdo al área. Bueno, pero poco a poco la función se fue haciendo un poquito más compleja. Entró en vigor ya el asunto de lo que se llama carrera magisterial, ahora ustedes lo conocen como SICAM, y entonces otra de las funciones sustantivas que a los ATP nos tocó realizar era el diseño de cursos. En los primeros años, los propios ATPs hacíamos los cursos, nosotros los diseñábamos y capacitábamos a los profes. Cursos que tenían valor en aquel entonces para carrera magisterial. Esta fue una segunda gran área de trabajo para los ATP. El capacitar, el impartir cursos de capacitación. Entonces, digamos, se vino como un boom de cursos, ¿no? Y para el 2005-2008 fue la primera vez que se estableció un documento normativo para el asesor técnico pedagógico. Y esto también coincidió con la entrada de carrera magisterial, porque al reconocer ya la figura formalmente de asesor técnico, se tenía que implementar un documento normativo para las funciones. ¿Por qué hablo de carrera magisterial? Porque tú te podías promover y mejorar tu salario en la función de asesoría técnica. Entonces, ¿quiénes éramos los asesores técnicos? Los que estaban en las zonas escolares, en las supervisiones, y los que estábamos en el Departamento de Educación Especial. Entonces, junto con carrera magisterial y con el asunto de la función de asesoría, se emite un documento que se llamó SAE, por sus siglas, SAE, que significa Servicio de Asesoría Académica a la Escuela. Entonces ese era el documento normativo, y digamos que con ese documento normativo lo que se vino a hacer era como ya transcribir lo que de hecho estábamos haciendo como asesores, ¿no? Asesorar a los profes sobre metodologías, impartir cursos, dar conferencias, etcétera, ¿no? En algún momento, después de ese documento 2005-2008, el servicio de asesoría académica tuvo un lapso en el que se convirtió en sistema de asesoría académica a la escuela. Entonces, como sistema ya no se trataba de que los ATPs de primaria tuvieran sus asesores, los de especial tuvieran sus asesores. La idea de hacerlo sistema es que en un sector escolar, todos los ATPs, independientemente si eras de preescolar, primaria, secundaria o de especial, se conformaban como un sistema. Entonces tenían que analizar la situación del sector y entre todos se ponían de acuerdo como asesores técnicos. Era una propuesta muy interesante, esa no duró mucho, dicho de paso, tristemente. Y luego con USICAM regresa el servicio de asesoría académica y acompañamiento a la escuela. Ahora se llama así, asesoría y acompañamiento a la escuela. Perdón, me regreso a la primera versión del SAE. En aquel entonces, los asesores técnicos, específicamente los de oficinas centrales, la mayoría éramos de oficinas centrales, incluso tuvimos que cursar 2 diplomados en asesoría académica.
Con esto quiero decir que la función de asesoría académica tenía un peso muy importante, tenía un reconocimiento muy fuerte. Y como parte de nuestra formación nos hicieron cursar 2 diplomados. Uno con la Universidad de Anáhuac, que su sede, no la de Jalapa, la sede central, la que está en el Distrito Federal, eh, y así se llamó el diplomado de asesoría académica. Y nos hicieron cursar otro diplomado, ese estuvo todavía más interesante porque fue con la Organización de Estados Iberoamericanos, por sus siglas OEI, y también era de asesoría académica. Entonces, creo que con esto queda claro la importancia que tenía en ese momento, el valor que le dieron a la asesoría académica, ¿no? Bueno, cierro ese paréntesis del 2005-2008 por aquellos años, ¿no? Entonces, el SAE ha sobrevivido y de hecho ahora, para fines de USICAM, sigue existiendo. Hay un documento normativo que se llama así, Servicio de Asesoría y Acompañamiento a la Escuela. Y ahora, digamos, en términos de USICAM, la figura de intervención del ATP va en 3 ámbitos. Creo que se llaman ámbitos o rubros. Bueno, es cuestión de checar, pero bueno, 3 ejes o líneas o ámbitos. Uno es asesoría a los docentes, otro es asesoría a los directores y otro es asesoría a los de nuevo ingreso. Ahora está definida así la asesoría técnica, cada una con sus debidas características. En el caso de los docentes, el objetivo de la asesoría es mejorar las prácticas del docente. Ese es el objetivo de la función del asesor técnico, del ATP, mejorar las prácticas de los docentes. Eso en la función en su intervención con los docentes. En su intervención con los directores también va con ese mismo propósito general, pero ya cuando trabajas con los directores, trabajas también sobre procesos de gestión, no solamente de metodologías, porque eso le toca al docente, eso no le toca al director. El director es más gestor, entonces hay una manera de asesorar y acompañar a los directores. Y la otra función que es relativamente nueva por la configuración de lo que es el AUSICAM es asesorar a los de nuevo ingreso. Entonces, egresan los chavos de la normal y a fuerza necesitan un tutor. ¿Quién es el encargado de manejar todo esto de los tutores de tal? El ATP de zona. Cuando hay ATP en la zona, porque hay ATPs que no, hay zonas que no tienen ATPs, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen que echar a andar otros mecanismos, vía los centros de maestros, etcétera. Bueno, entonces ahora está configurado así la asesoría académica y lo que sigue prevaleciendo es el asunto de los cursos de capacitación. Generalmente los ATP recibimos de manera directa capacitaciones con respecto, por ejemplo, ahorita la nueva escuela mexicana, donde nos asesoramos, ya sea que viene personal directamente de la Secretaría de Educación Pública a dar conferencias, a dar cursos aquí a las entidades, o ya sea que nosotros vayamos a reuniones nacionales de información o específicamente de capacitación. Ahora se ha reducido mucho, pero cuando a mí me tocó ser ATP, yo iba mucho a la Ciudad de México a recibir directamente las capacitaciones. Incluso la figura de los ATP, por ejemplo, a mí me tocó la reforma de la RIEP del 2011. Yo era el representante de educación especial en el estado de Veracruz para ir a participar a esas reuniones nacionales donde se intervenía directamente en el diseño de la reforma educativa de aquel entonces, del 2011. Analizamos planes y programas, analizamos libros de texto, proponíamos cosas, cada quien desde su ámbito, ¿no? Eso se hacía mucho en aquel entonces. Ahora se ha reducido un poco. Ahora ha cambiado un poco la dinámica. Ahora se hace más a través de consultas, ¿no? Es un poco más abierto. Pero de todos modos, al final de cuentas, ¿a quién le encarga, por ejemplo, en educación especial, a quién le encarga el director de educación especial o el jefe de departamento de educación especial o un jefe de sector, un supervisor escolar, a quién le encarga dar un curso? Al ATP. Esa acción ha prevalecido desde siempre. Somos los encargados de dar cursos y de recibir capacitaciones con los diferentes programas. Porque
además de dar capacitaciones con respecto a los planes y programas en términos de contenidos, de evaluación y de metodologías, además de eso, hay otros programas que tiene el sistema educativo. Por ejemplo, tiene el Fairchild Challenge, que es un programa muy específico. ¿Y quién se encarga de coordinar eso? Pues los respectivos ATPs. Los ATPs tienen que estar coordinando estas acciones, ya sea como coordinación en general o ya sea de estar enterados del tema específicamente para que a su vez puedan orientar a las escuelas que están llevando a cabo este programa. Cito ese por decir un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, en términos generales, así está la perspectiva. No sé qué otro dato. Pues yo estoy ansioso por escuchar más y estoy seguro de que quienes nos escuchan también quieren escuchar más al respecto, pero vamos a tener que dejarlo para un capítulo siguiente en el cual continuaremos con esta plática. Sale y podemos dar detalles un poquito más específicos de qué pasa en una escuela, cómo llego, cómo saludo, qué plan tengo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, maestro. Y una última cosa, un tema pendiente que puede quedarse es que cuando se publica el Index for Inclusion, que es el que acuña el asunto de barreras para el aprendizaje y la participación y los correspondientes ajustes razonables, ahí se establece una figura de ATP, de tal forma que los docentes de apoyo tienen una función de asesoría. Esta es una discusión muy interesante porque, yo intervengo directamente con los alumnos o me convierto en un ATP desde la perspectiva de la inclusión. Este es un tema muy interesante que después también igual podemos platicar, ¿no? Perfecto, claro que sí, maestro. Pues muchas gracias y nos vemos en un nuevo capítulo de este podcast Aulex. Muchas gracias y hasta la próxima.